Ahora en este ejercicio de esta sección de la ecuación de la recta nos pide lo siguiente. Nos pregunta encontrar la ecuación de la recta para los siguientes pares de punto y la intersección en B, y vamos a dar la correspondiente pendiente M. Entonces nos van a dar este par de información. Nos van a dar lo siguiente. Vamos a tener nuestro eje, vamos a visualizar los datos que tenemos. Vamos a verlo de esta forma. Tenemos entonces aquí nuestro eje X y tenemos nuestro eje Y de esta forma. Recuerden que es perpendicular. Tenemos aquí nuestro eje X y acá nuestro eje Y. Entonces en este ejercicio nos está indicando que nos va a dar un punto primero, ya sea cualquier punto en el plano cartesiano. Vamos a tener un punto P con coordenadas X, Y, y nos va a dar una intersección en el eje Y, o sea nuestro parámetro B. Esta intersección siempre va a estar en esta recta, recuerden, siempre va a estar en esta parte de aquí. Y vamos a tener que trazar la ecuación de la recta. En este caso, la ecuación de la recta pues va a decirnos la inclinación que tiene este sistema. Entonces nos van a dar nuestra coordenada en nuestro punto P y vamos a tener que encontrar esta ecuación de la recta. Para esta ecuación de la recta entonces vamos a tener que decir qué tan inclinado está, o la pendiente M que tiene en este caso. Entonces vamos a ver el primer caso. Aquí vemos entonces este primer caso en donde nos está dando este punto que está en menos 41 en X y 8 en Y. Y tenemos que la intersección en el eje Y es de 40 unidades. Entonces vamos a graficar esto en el programa Desmos para poder darnos una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces recuerden que Desmos es un programa que podemos instalar en cualquier sistema operativo o en su navegador también, si así lo decide. Entonces vamos a poner esta información. Tenemos aquí nuestra información que nos dice el problema. Entonces para graficar estos puntos, recuerden que aquí nos está dando una coordenada de la siguiente forma. Aquí nos está diciendo que vamos a irnos, aquí tenemos X, acá tenemos Y, y vamos a irnos menos 41 en X, que va a estar más o menos de este lado, y 8 unidades en Y. 8 unidades pues va a estar relativamente a poca distancia de esta forma. Y vamos a irnos a 40 unidades de la intersección en Y. O sea, recuerden que este punto de la intersección siempre va a estar sobre nuestra línea que forma nuestro eje Y. Entonces vamos a estar aquí arriba en 40 unidades. Entonces vamos a estar en este punto. Para graficarlo en Desmos vamos a darle aquí en el signo más y vamos a poner aquí tabla. Entonces el primer punto que nos dice el problema es menos 41 en X y después 8 en Y. Aquí, como podemos verlo, ya nos da este punto que está en esta parte de aquí. Entonces ya tenemos esta primer coordenada, que es este punto, menos 41 en X, 8 en Y, como podemos verlo de esta forma. Ahí está nuestra coordenada. Y por otro lado vamos a graficar la otra información que nos da este ejercicio. Esta información nos dice que vamos a estar en B en 40, o sea, vamos a tener esta información, aquí lo voy a poner en esta tabla. Vamos a poner esto es 0 en X y vamos a estar en 40 de esta forma en Y. Eso es lo que quiere decir. Si se fijan aquí, nosotros lo podemos ver y ya están estas dos partes de estos dos puntos que tenemos acá. Entonces, para conectarlo, lo que nos pregunta es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos que estamos viendo aquí. Vamos a tomar entonces nuestro sistema y vamos a completarlo con la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta es Y, o Y de X, recuérdenlo, es igual a mx más b. Recuerden que también pueden ponerlo esto de X como un paréntesis, pero bueno, si se confunden, no importa. Entonces, la información que tenemos es la X, la Y y la B, aquí como lo podemos ver. Entonces vamos a sustituir esta información en esta ecuación general de la recta y vamos a obtener lo siguiente. Entonces aquí como Y tenemos que vale 8, esto va a ser igual a M, que no lo conozco, multiplicado por X, que va a ser menos 41, más B, que en este caso es 40 positivo.
Entonces este es nuestro sistema. Como aquí nos preguntan la pendiente m, entonces nada más hay que despejar. Pasamos primero el 40 al lado izquierdo, pasa restando, entonces tenemos 8 menos 40, esto es igual a menos 41m. Nada más estoy quitando paréntesis. Resolvemos del lado izquierdo y tenemos menos 32. Esto va a ser igual a menos 41 por m. Ya nada más es cuestión de pasar hacia el otro lado dividiendo este número que me está estorbando, que está multiplicando. Pasa dividiendo y tenemos menos 32 dividido entre menos 41 con todo y su signo, bien importante. Esto va a ser igual a m. Entonces aquí, como nos podemos dar cuenta, la m va a ser positiva. Menos entre menos, esto se hace positivo. Y tenemos que la m va a ser igual a, ya nada más acomodando, a 32 dividido entre 41. Esto vamos a ver si lo podemos simplificar. Vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos 32 dividido entre 41. Esto no se puede simplificar, aquí lo podemos ver, esta es la pendiente. Y lo que vamos a contestar en la plataforma va a ser lo siguiente. Lo que vamos a poner va a ser 0.78, con un par de decimales es suficiente. Sin embargo, para efectos de demostración aquí en el video, voy a utilizar el quebrado, voy a utilizar esta expresión porque tenemos toda la precisión de los decimales. Recuerden que por limitaciones de la plataforma no puedo meter quebrados y es suficiente con que metamos los decimales. Entonces, la ecuación que representa este sistema que acabamos de resolver es lo siguiente. La ecuación, recuerden, y es igual a m, que es 32 41avos por x más b, y b vale 40. Aquí es la información que tenemos. Entonces voy a regresar a nuestro graficador y voy a meter esta expresión que tenemos aquí para ver si realmente cumple con las características que estamos buscando. Entonces ahora, regresando a nuestro graficador, lo tenemos de esta forma. Aquí tenemos esos dos puntos, recuerden que esa es la información que tenía originalmente, y vamos a meter ahora nuestra expresión. Tenemos entonces la expresión que vamos a manipular aquí, que es esta que está aquí en verde. Aquí en el programa vamos a meter otra información. Aquí vamos a poner entonces nuestra pendiente, que esto es de 32 41avos multiplicado por x, y después vamos a sumarle a esto 40. Entonces, si se fijan, esta línea negra que acabamos de obtener es lo que representa mi ecuación de la recta. La pendiente fue positiva. Recuerden que aquí lo que está diciéndonos es que la pendiente es de 0.78 hacia arriba. Por eso tenemos que esta expresión se ve de esta forma. Y como podemos darnos cuenta, contiene a los puntos que nos da el problema. Contiene la coordenada que nos estaba dando originalmente, como el punto 1, que es este de menos 41 en x, 8 en y. Y desde luego intersecta a mi y en 40, como lo dice aquí, ese es el parámetro b. Entonces este fue este primer ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar y vamos a ver el segundo ejercicio. Tenemos ahora este par de elementos que forman a mi sistema de la recta, donde ahora yo me voy a ir 50 unidades en x y voy a estar menos 13 en y. Y por otro lado, el punto donde se cruza a mi ecuación de la recta va a ser en 48, en x0 y en y 48. Recuerden, esa es la intersección en b. Vamos a graficarlo para ver esta información. Vamos a regresar aquí a nuestro programa Desmos. Entonces aquí tenemos ya esta información. Vamos a trabajar con esto. Entonces aquí tenemos como mi tabla. Vamos a poner una tabla aquí en el signo más. Ponemos aquí una tabla. Entonces ponemos aquí 50 en x y menos 13 en y. Aquí podemos ver aquí nuestra información. Aquí está. Ese es el punto que estamos viendo aquí en este lado. Y el otro punto, de la intersección en y de 48, entonces quiere decir que si nos paramos 0 en x, es decir, no vamos a tener interacción en x, vamos a tener 48 aquí hacia arriba. Entonces, como podemos darnos cuenta, el otro punto está de esta forma. Aquí, como podemos ver la gráfica, podemos esperar entonces que nuestro sistema sea descendente. Ahora la inclinación o la m va a ser negativa. Eso es lo que tenemos como indicios de aquí de nuestro sistema. Entonces, con la ecuación de la recta tenemos que esto es y es igual a mx más b
Recuerden, esa es la información que ya conocemos. Vamos a meter entonces este par de puntos en nuestro sistema. Entonces el 50 es la X, menos 13 es Y y pues B es 48. Sustituyendo entonces tenemos aquí menos 13. Esto va a ser igual a M, que no conozco, por X, que es 50, más 48. Haciendo otra vez el despeje como lo hicimos en el caso anterior. Primero me estorba el 48 que está sumando, pasa restando, entonces tenemos menos 13 menos 48, esto va a ser igual a 50m. Entonces, resolviendo el lado izquierdo tenemos lo siguiente, tenemos menos 13 menos 48, esto me va a dar menos 61, eso es lo que tenemos en esta parte. Esto va a ser igual a 50m. Ya por último, el 50 está aquí multiplicando a la m, pasa dividiendo y tenemos que m va a ser igual a menos 61 dividido entre 50. Vamos a ver si la calculadora nos puede simplificar esta expresión. Tenemos aquí menos 61 dividido entre 50 y no se puede simplificar. Sin embargo, pues en esta expresión, recuerden que la plataforma vamos a tener que meter esto en forma decimal, entonces es menos 1.22. Esto es lo que vamos a meter a la plataforma. Para efectos de la demostración, nuevamente les vuelvo a insistir, es mejor trabajar con la fracción así tal cual, con nuestro número racional. Entonces, este ya es nuestro resultado, el resultado es negativo como lo habíamos visto en el diagrama, y ya nada más para comprobar vamos a hacer nuestra expresión completa. La ecuación de la recta entonces nos queda que y es igual a m, que es menos 61 cincuentavos por x, más b, que es de 48. Entonces recuerden que esta información ya la conocía, esto me lo da el problema, y la inclinación es lo que acabamos de calcular, que es de menos 1.22, es exactamente lo mismo. Entonces vamos al graficador para meter esta información. Tenemos aquí ahora nuestro graficador y tenemos aquí los puntos que ya había encontrado con la información que me daba el ejercicio. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a meter esta gráfica que tenemos acá. Tenemos aquí esta gráfica y lo voy a meter aquí, lo vamos a meter como un nuevo elemento. Entonces aquí tenemos menos 61 cincuentavos multiplicado por x más 48, aquí es lo que estamos viendo. Como vemos nuevamente, aquí esta línea negra pues efectivamente pasa por los dos puntos que me daba el ejercicio. Pasa por el origen, que es donde tenemos la parte de la intersección en Y, que es de 48, es este punto que está hasta acá arriba. Y por otro lado tenemos el punto de 50 en X y menos 13 en Y. Entonces pues efectivamente el resultado que encontramos para este sistema de menos 1.22, es decir, la inclinación hacia abajo es negativa, es correcto. Entonces ahora recordando que en la plataforma tenemos que meter esta información de forma decimal. Aquí en el programa pues lo hice de forma con este número racional, con este quebrado, para preservar toda la precisión. Entonces estos fueron este par de ejercicios. Ahora vamos a ver un caso adicional ya para concluir el día de hoy. En este último ejercicio nos pide lo siguiente, nos dice encuentre nuevamente la ecuación de la recta para el siguiente par de punto y pendiente M y vamos a dar la correspondiente intersección en Y. Entonces aquí ahora nos va a dar dos informaciones diferentes. Nos va a dar lo siguiente, tenemos aquí nuevamente nuestro eje, aquí tenemos el eje X y tenemos ahora nuestro eje Y. Y ahora la información que nos va a dar es esto, tenemos aquí X, tenemos acá Y y nos va a dar un punto. Nos va a dar un punto y también nos va a decir una inclinación, nos va a decir por ejemplo qué tan inclinado está esta información, esta línea que tenemos acá. Nos va a dar una pendiente M. Lo que nos está preguntando el ejercicio es en qué punto, esta es la incógnita, en qué punto cruza nuestro eje de las Y, cuál es la intersección en Y. Eso es lo que nos está preguntando esta vez. Entonces vamos a ver el primer caso. Aquí tenemos este primer caso donde el primer punto es menos 25 en X y tenemos que en Y tenemos 61. Y la inclinación es negativa, es decir, esto va a ir hacia abajo. Cada que yo doy un paso hacia adelante en la X voy a bajar 9 unidades en Y. Eso es lo que nos está diciendo la inclinación. Está inclinado 9 unidades hacia abajo.
vamos a ver el graficador para poder ilustrar estos conceptos de forma más clara. Entonces, como podemos darnos cuenta, ahora tenemos esta información. Nuevamente voy a meter aquí una tabla donde nuestro punto, el primero, es menos 25 en X y 61 en Y. Entonces aquí ya está aquí nuestro primer punto. Como podemos darnos cuenta de la información que les acabo de decir en este ejercicio, quiere decir que si yo me muevo una unidad de menos 25, por ejemplo, si me muevo a menos 24, si yo avanzo una unidad de esta forma, ahora voy a descender 9 unidades. Entonces, en lugar de estar en 61, voy a bajar 9 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo avanzo de menos 25, si avanzo a menos 24, entonces ahora yo voy a descender 9 unidades. Entonces, en lugar de estar en 61, voy a estar en 52. Si se fijan, ese es el descenso que nosotros estamos registrando. Aquí lo podemos ver en el programa. Si nosotros lo manipulamos de esta forma, aquí es lo que estamos viendo aquí de esta manera. Entonces, aquí en el primer punto es la coordenada que me dieron. Este segundo punto que obtuve, lo obtuve con esta información que tenemos acá. Quiere decir que si yo avanzo una unidad de menos 25 a menos 24, recuerden que estoy avanzando hacia la derecha, por eso pasó a menos 24, voy a descender 9 unidades. Por otro lado, por ejemplo, si esto hubiera sido positivo, si la inclinación hubiera sido m igual a 9, en lugar de bajar a 52 como lo estoy viendo aquí en esta parte, estaría subiendo a 70, porque ahora estoy subiendo con esa proporción. Cada que yo doy un paso en X, la pendiente es lo que me dice qué tanto voy a subir o bajar en Y. Entonces, para resolver esto, tenemos nuevamente la ayuda de la ecuación de la recta y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para resolver, tenemos entonces lo siguiente. La ecuación de la recta es, recuerden, Y es igual, tenemos así, Y es igual a mx más b. Entonces, con esta información, recuerden, esto es x, y y la m. Entonces nos preguntan por el parámetro b, que es en donde se va a cruzar. Respondiendo entonces, ahora vamos a sustituir. Tenemos lo siguiente: y es 61, esto va a ser igual a m, que es menos 9, y la x en este caso tenemos que es menos 25, más b. Eso es lo que tenemos en esta expresión que estamos completando. Entonces vamos a hacer la operación. Tenemos entonces aquí lo siguiente: 61, esto es igual a menos por menos, entonces en este caso vamos a ver la operación. Tenemos aquí, vamos a ponerlo, va a ser positivo desde luego, pero lo voy a poner todo tal cual. Menos 9 multiplicado por menos 25, esto me da 225 positivo, más b. Entonces aquí este 225 está sumando, va a pasar al otro lado restando. Entonces tenemos 61 menos 225, esto es igual a b. Vamos a hacer esta operación. Tenemos aquí 61 menos 225 y tenemos el resultado menos 164, esto es igual a b. El postulado reflexivo de la igualdad en este caso pues nos permite hacer esto. Entonces tenemos que el parámetro b o la intersección, que eso es lo que acabamos de encontrar, va a estar en menos 164. Eso es lo que nosotros acabamos de encontrar. Si nosotros nos vamos al graficador, entonces vamos a tener esta respuesta. La expresión, la ecuación de la recta que acabamos de encontrar es la siguiente. Tenemos que y es igual a m, que es menos 9, x más b. b entonces fue menos 164. Esta es la expresión que nosotros vamos a graficar. El resultado entonces de este ejercicio fue menos 164. Para comprobarlo voy a meter esta ecuación de la recta en mi graficador para ver si es cierto que sí se corta en ese punto. Entonces, regresando al graficador, tenemos lo siguiente y aquí vamos a tener, voy a ponerlo aquí de este lado, tenemos aquí nuestra expresión que vamos a meter aquí a la plataforma. Lo podemos ver aquí en el programa que pues efectivamente estos dos puntos verdes, si los seguimos, va a cortar a nuestro eje muy abajo. Si nosotros quisiéramos hacerlo incluso con una regla, lo pudiéramos hacer. Si nosotros tomamos esto y yo lo hago a mano, si no utilizo ningún tipo de
de aproximación matemática, si yo tomo una regla y luego con mucho cuidado, así de esta forma. Entonces, si lo completamos, vamos a tener esta secuencia. Vamos a poder ver la línea que más o menos corresponde a esto que acabamos de ver. Vamos a hacer entonces nuestra expresión aquí en el programa para ver que efectivamente se va a cortar más o menos en menos 164. Metiendo entonces la expresión es menos 9x menos 164. Entonces, como lo podemos ver, estos dos puntos que yo propuse al principio de esta sección, pues están en esta línea negra. Y efectivamente la intersección en Y está exactamente aquí abajo. Está en 0 en X menos 164, como nos lo está diciendo aquí nuestra información de nuestro problema. Nos está diciendo que cada que yo avance un paso en X voy a descender 9 unidades en Y, aquí como lo estamos viendo. Entonces es correcto este planteamiento. Vamos a ver un segundo caso. Para concluir esto, entonces ahora tenemos el siguiente sistema. Tenemos aquí esta X, tenemos esta Y. Vamos a estar 15 ahora en X y en menos 16 en Y. Vamos a tener nuevamente aquí una inclinación negativa. Cada que nosotros demos un paso en X vamos a descender 15 unidades en Y. Vamos a verlo entonces en el graficador. Vamos a tener esta información. Entonces aquí está nuestro graficador. Vamos a poner esta información. Vamos a poner primero el primer punto que nos dan. Vamos a poner aquí una tabla. Y voy a poner 15 en X y voy a poner aquí menos 16 en Y. Entonces aquí ya tenemos nuestra información. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Esta inclinación quiere decir que yo voy a descender 15 unidades cuando yo avance hacia adelante en X. Es decir, si yo me muevo de 15 en X y yo me muevo a 16, ahora quiere decir que este punto voy a bajar todavía 15 unidades adicionalmente. Entonces, si estaba en menos 16 originalmente, ahora voy a descender 15 unidades según lo que dice esta pendiente que tenemos acá. Entonces, menos 16 menos 15, esto es menos 31. Entonces, si se fijan, es lo que tenemos aquí. Nuevamente, este sistema va a ir para abajo. Pero ahora, si nosotros hacemos la conexión entre estos dos puntos y queremos encontrar la coordenada en donde va a cruzar esto a mi eje en Y, recuerden, es la intersección en Y. Si nosotros lo hacemos a mano, también lo podemos hacer. Entonces, si nosotros hacemos la proyección y hacemos, por ejemplo, con una regla, si lo hacemos de esta forma, nosotros nos vamos a dar cuenta que si lo hacemos así con mucho cuidado, nuestra intersección va a estar arriba del 200 más o menos, alrededor del 200. Si nosotros seguimos de esta forma, va a estar un poco de esta manera. Recuerden que esto es una aproximación gráfica. Puede ser 200, puede ser un poquito arriba, puede ser un poquito abajo. Eso depende de la forma en la que esté graficando. Entonces vamos a hacerlo de forma analítica ya para obtener el resultado. Nuevamente, utilizando la ecuación de la recta, tenemos lo siguiente. Tenemos que Y es igual a mx más b. Vamos a sustituir la información que tenemos aquí arriba. La Y es menos 16, esto va a ser igual a la M, que es menos 15, en este caso sí nos dan esta información, multiplicada por la X, que es 15. Esto va a ser igual, aquí tenemos más B. Entonces, aquí haciendo la operación, tenemos lo siguiente, tenemos menos 16, esto va a ser igual, esto va a ser 15 por 15, pero esto es negativo, esto es 225 más B. Entonces, nada más pasamos ahora restando el 225, tenemos aquí entonces ahora 225 positivo, menos 16, esto va a ser igual a B. Entonces, haciendo esta operación, tenemos que esto es 209, esto es igual a B. Entonces ya es lo que tenemos por resultado para esta operación. Entonces aquí el resultado B es igual a 209, que era más o menos lo que habíamos esperado al momento de hacer nuestro dibujo. Esto es lo que vamos a meter a la plataforma. Lo que voy a graficar ahorita, ya nada más para comprobar y concluir este ejercicio, es la ecuación de la recta, que es Y es igual a M, que es menos 15. Recuerden, estoy ya nada más sustituyendo mi forma general. X más B. La B resulta que es 209. Entonces esta es la información que voy a graficar ahorita en Desmos. Entonces, regresando aquí a Desmos, tenemos aquí esta información, tenemos estos dos puntos. Entonces la recta que voy a
a ilustrar ahorita, tiene que obedecer a esos dos puntos que acabamos de meter. Recuerden, el primer punto me lo daba el problema así tal cual. Fue esta primera coordenada de 15, menos 16. El segundo punto, el que puse aquí de 16, menos 31, o sea 16 en X menos 31 en Y, lo obtuve con la información de la pendiente. Nos está diciendo que este sistema desciende a una tasa de 15 unidades por cada unidad que avanzo en X. Por eso lo puse de esta forma. Recuerden que esta fue una proyección. Entonces vamos a meter esta gráfica que tenemos aquí de esta forma. Aquí ahora le pongo menos 15 en X y le ponemos después aquí más 209. Vemos entonces, como les había ilustrado en la primera sección, entonces coincide con esto que teníamos, que es la intersección de en Y, que es este dato de 209, como lo podemos ver aquí arriba. Pasa por estos dos puntos que había yo ilustrado con base a la información que nos dieron en este caso, con el punto y la pendiente de menos 15. Entonces con esto terminamos este ejercicio para este par de puntos que nos dan el sistema. Aquí en este último ejercicio nos dan un punto y nos dan una pendiente. En el ejercicio anterior nos daban un punto y nos daban el parámetro B, la intersección en Y. Entonces con esto concluimos el día de hoy.